Durante los últimos meses se han llevado a cabo diversos actos y actividades para dar a conocer este gran hito histórico y para resaltar, y seguro que para conocer mucho mejor sin duda, la figura de este jerezano de pro como fue Vasco Núñez de Balboa. Unos actos que van a concluir hoy domingo 29 de septiembre en esta plaza que lleva el mismo nombre que el conquistador para tener su figura de forma testimonial con nosotros y que van a dar comienzo con el izado de banderas de Extremadura, Panamá y España que irán acompañados por sus himnos correspondientes y que serán interpretados por la agrupación musical de Jerez de los Caballeros. El izado lo realizarán los alumnos del Colegio Público Sotomayor y Terrazas que han estado trabajando en el proyecto educativo Navegando con Balboa.
Y tras este izado de banderas, a continuación se llevará a cabo una ofrenda floral y el descubrimiento de la placa conmemorativa en honor a Vasco Núñez de Balboa, que correrá a cargo de la alcaldesa de la localidad, Margarita Pérez Egea, acompañada por los alumnos del Colegio Público Sotomayor y Terrazas, que, como decíamos anteriormente, han estado trabajando en el proyecto educativo Navegando con Balboa. Una ofrenda floral que va también, bueno, pues acompañada, como decíamos, del descubrimiento de esa placa en conmemoración del jerezano Vasco Núñez de Balboa. Unos actos que también van a ir ilustrados hoy por el doctor en Historia, académico y cronista oficial de Jerez de los Caballeros, don Feliciano Correa, que nos va a ofrecer a continuación unas palabras. Muy buenos días a todos. Hace un año estábamos en esta plaza amenazando lluvia. El 18 de enero de este año en San Bartolomé nos amenazaba lluvia y llovía. Hoy nos amenaza lluvia. Parece como si cuando tuviéramos sequía, en vez de invocar a la Virgen de Agua Santa, tuviéramos que invocar a Núñez de Balboa. Ilustrísima señora alcaldesa de la ciudad de Jerez de los Caballeros, corporación municipal, exalcaldes de la ciudad, señora Rosa Romero y Angulo Tintoré, autoridades, paisanos, amigos. El día 25 celebrábamos que Balboa había visto el océano Pacífico llamado Mar del Sur. Era el primero de Europa que veía el mar. Y hoy, tal día como hoy, hace 500 años, bajó de aquel monte con un puñado de los suyos y se metió en el mar con el pendón de sus reyes y la enseña de la cruz, un escribano que tomaba nota de todo, nacido en San Martín de Valdeiglesias, y un cura que oraba al cielo por la gracia que le había concedido. A mí me parece que hoy, más que hablar de Balboa, que llevamos todo el mundo, todo el año hablando, de su persona, yo quisiera centrarme no en el sujeto, sino en el objeto del descubrimiento, que es el Pacífico. El Pacífico, esa inmensa cantidad de agua, más de 2 veces el océano Atlántico, que había estado sin conocerse. Pero ¿cómo es posible que tal cantidad de agua no se conociera? ¿Por qué no se había descubierto esa cantidad de agua? La razón es que en los siglos medievales y en el siglo XV los pueblos no sabían unos que existían otros. Los de Asia no sabían que existía África. Los de la Amazonía no sabían que existía China. Y Europa, indudablemente, tampoco lo sabía. La gente tenía miedo al mar
Creían que cuando se adentraban en sus aguas, hervían las aguas y deshacían los barcos. Que había unos monstruos tremendos que se comían los barcos y unos imanes que lo atraían como un surtidor, como un sifón, y se tragaban las naves. Había terror. Por eso existía cerca de Tarifa la leyenda non plus ultra, no más allá. ¡Qué miedo! ¡Qué terror se tenía! Por otra parte, aquellos que se embarcaban, y no de altura, sino en bajura, sufrían enfermedades. Tenían que comer la comida salada, porque obviamente no tenían congelador, y encima no había abundancia de especias. Todo aquello era muy complicado y el mar era algo feroz. Si eso era poco, había que agregar que no sabían cómo retornar, de tal modo que las naves le llevaban, pero no sabían cómo volver al sitio de procedencia. Y he aquí que en medio de esa situación, un tío de secano, de un rincón del mundo, de una nación todavía muy poco poblada, hijo de un hidalgo venido a menos, casi pobretón, de la calle de la Oliva, se le ocurre no solo embarcarse, sino meterse en estas averiguaciones de si más allá de esas aguas había otro mar. Así que Vasco Núñez de Balboa participa en es un personaje que participa en esos años que se llaman del Renacimiento, donde la llaga, el punto de la yema del ser humano, va a desplazarse y en vez de apuntar todo a Dios, va a empezar a apuntar un poco al hombre, a la importancia del hombre. Es el momento del humanismo, del cambio de signo, de la importancia del ser humano. La curiosidad por el mar era el miedo. Incluso había refranes que decía: el mar es para los desesperados, mejor aprendiz de verdugo que marinero. Y se embarcaban personas pobres y sin atreverse a esos largos viajes. Por otra parte, vivir en un barco era algo tremendo. Se embarcaban muchos porque cada semana uno o dos los lanzaban muertos al agua por escorbuto, por epidemias de distintos signos, por viruela. Obviamente, si apenas si tenían agua para lavarse, apenas tenían agua para beber. De tal manera que los barcos era una roña continua, y había un dicho que sonaba en los puertos que rezaba así: los barcos de su majestad pueden olerse antes de verse. Cuando llegaban a los puertos, todavía les esperaban los prostíbulos, con lo cual las epidemias se contagiaban. Había una contaminación enorme. Y sin embargo, a pesar de estas dificultades, un jerezano se va a embarcar en marzo de 1501 hacia ese mar que 500 años hace hoy lo pisa. La aventura fue increíble, que necesitaríamos muchas horas para contarla. Pero si tuviéramos que ponerle un titular o un subtítulo a la fotografía, es que toda esa hazaña de Balboa fue un sacrificio continuado luchando contra la naturaleza, mosquitos, fieras, contra las flechas envenenadas de los indios. Y como no podía ser menos, contra los propios españoles, que hemos sido estupendamente aficionados a pelearnos unos con otros. A pesar de eso, Corona, ese día 25
el monte desde el cual va a divisar el mar, se adentra tal día como hoy y descubre algo sin lo que el mundo hoy no sería posible entender. Hoy no se entendería el mundo sin el Pacífico. Balboa hace que se empiecen a comunicar la gente de un lado y de otros de ese inmenso océano. Descubre cosas que eran impensables, como la fosa de las Marianas, con más de 11 kilómetros de profundidad, en un océano que tiene una media de profundidad de más de 4 kilómetros, donde todo eso del niño, de la niña, de los anticiclones, se forjan en el Pacífico, donde hay como 2 relojes acuáticos, uno en la parte norte, en el hemisferio norte, que funciona en el mismo sentido de las agujas del reloj, y otro en el hemisferio sur, que funciona en sentido contrario a las agujas del reloj. Empiezan a descubrirse una fauna que no se conocía y se empieza a estudiar la anatomía comparada con aquellos seres que estaban en sus orillas. ¿Y cómo es posible que todo esto no lo hubieran encontrado otros pueblos? ¿Por qué los chinos, que tenían 100 millones de habitantes y unos barcos estupendos, no se adentraron, que lo tenían en la puerta de casa del Pacífico, y empezaron a asomarse hasta llegar a Panamá? No hay respuesta a esto. Pudo ser miedo, fetichismo, superstición, pero lo cierto es que lo hace Balboa. Y entonces la navegación ya será de Panamá hasta Manila, hasta las Islas Filipinas, y 2 españoles, Legazpi y Urdaneta, un gobernador de Filipinas y un agustino, Urdaneta, van a descubrir que hay unos vientos que por otro sitio empujan las velas y te devuelven a casa. Es una obra absolutamente española, dada el descubrimiento del Pacífico. ¿Por qué fue posible? Porque Balboa hizo un pacto, el primer pacto intercontinental. Él acordó con aquellos amigos caciques con los que trató el llevarse bien, el tener una cordialidad, y ellos le devolvieron información. El hijo del cacique llamado Ponquiano le suministró, el cacique se llamaba Comogro, qué miedo, le suministró a Balboa la información de que detrás de aquellos montes había otro mar. Y Balboa fue el primero. Pero no fue el primero en eso, sino que fue el primero en más cosas. Balboa va, ya en su tiempo, se va a plantear por el emperador la búsqueda de un estrecho que comunicara el Atlántico con el Pacífico. Y hay gobernadores suyos para arriba y para abajo viendo por dónde estaba el portillo en aquellas tierras para colarse. Claro, como no había portillo, tuvieron que bajar. Bajó Magallanes, el día de Todos los Santos de 1520, bajó hasta la cola de América del Sur y por allí pasó y descubrió o redescubrió el mar que nuestro paisano ya había hallado el día 25 de este año, hace 500 años. A partir de ese momento se dieron cuenta de lo larga que eran las distancias y lo difícil que era comunicarse. Y cuando se tuvo el gran portillo, que era el Canal de Panamá, que es una cosa como si nosotros decidimos hoy ir de aquí a más allá de Badajoz haciendo una artesa que quepan buques de gran tonelaje. ¿Os imagináis lo que sería a pico y pala hacer semejante agujero en la tierra para poder meter buques? Era concebible, pero era imposible. Pero es que además Balboa abre las puertas a eso que se ha llamado la globalización, donde ya por ese canal al que ahora me volveré a referir pasan anualmente más de 200 millones de toneladas
cargadas en los buques, en un sistema de contenedores que parecen rascacielos. Cualquiera que haya visto un barco en las esclusas de Panamá se da cuenta de ello. Es la gran obra de ingeniería continental. Y Balboa es el primero, no solo en ese descubrimiento, sino también en llevar allí los pactos de familia que había habido en los gobiernos europeos. Porque Balboa tiene relación con la hija del cacique Careta, que nosotros llamamos Anayansi, y entonces, gracias a ese pacto de familia, recibe toda la información. Y Balboa es el primero que desde la sociedad civil, podríamos decir hoy, para entendernos, hace apostolado y logra que el cacique, que se llamaba Careta, se llame Fernando, como el rey, cuando es bautizado. Sin duda, la celebración de esta mañana tiene una palabra que podríamos apostillarla como la inmensidad. La inmensidad de algo que nos queda, la mente se nos queda pequeña para poder entender semejante aventura, semejante hazaña, semejante logro. Balboa es hoy algo necesario para entender el mundo. Y siempre que se habla del Pacífico, donde se hable, acaba de haber un congreso en Sevilla sobre el Pacífico, donde ha venido gente de todo el mundo, siempre que se hable del Pacífico, se habla de Balboa. Pero es que además el Pacífico ha cambiado el centro de gravedad de la importancia de las relaciones comerciales y culturales, que antes era el Mediterráneo, que luego ha sido el Atlántico y que ahora es el Pacífico. Y ese centro de operaciones sorprende a los propios, a los extraños, y va a más, va a mucho más. El ministro político y escritor panameño llamado Omar Jaén acaba de escribir este año en un libro reciente: si Vasco Núñez de Balboa se levantara de su tumba, lo dice un panameño, un ilustre panameño, a la que le llevó un infame como injusto cadalso, vería hoy más que asombrado, atónito, los impactos descomunales que su descubrimiento en la costa panameña del Darién, hace ya 5 siglos, ha provocado en la evolución de Panamá, de su mar del sur, de América, de Europa, de Asia, de Oceanía y del mundo entero. Balboa, como pocos, ha logrado ser patrimonio de los dos lados del océano. Balboa tiene el afecto y el entendimiento, y no por haber sido mártir, sino por el ejemplo que dio en sus relaciones en aquella colonia y por el modo en que trató a los propios y por lo que ha significado su hazaña. Yo creo, queridos amigos, que si alguna honra nos cabe en esta ciudad que ha dado tanta gente importante, que dio a don Alonso de Vargas, que fue tan importante como el duque de Alba, al servicio del rey Felipe II, que ha dado santos y frailes tan importantes que han inundado Hispanoamérica y han sido obispos y arzobispos, que ha dado frailes predicadores que salieron de estos conventos, como el padre de Tornavacas, que salió de Aguasanta, Fray Pedro de Tornavaca, que salió de Aguasanta y fue a predicar, y cuando murió se lo trajeron desde la torre de Miguel Semmero, casi en procesión, a Jerez de los Caballeros, estando enterrado ahora mismo debajo de la Virgen del Rosario en la iglesia de Santa Catalina. Bueno, pues de todos estos personajes que hemos tenido, que son muchos, sin duda alguna, el más universal, el que más ha contribuido a la historia universal, el que es más universalmente conocido es Balboa. Y aunque Balboa sea hoy patrimonio de la humanidad y patrimonio de Panamá, es sobre todo patrimonio de España. Y siendo patrimonio de España, en primer lugar, es patrimonio nuestro, patrimonio de Jerez de los Caballeros, por cuya razón
no podemos ser mudos ante su figura, sino por donde quiera que vayamos. Por donde quieran que vayan estos jóvenes que nos acompañan en el futuro, hay que subrayar que fue posible lo que hizo porque aquí se educó, aquí se formó como caballero, aquí aprendió la religión que luego llevó al otro continente, aquí se hizo un hidalgo y aquí se hizo, como le llaman las casas, un hombre entendido, ilustrado, que sabía perfectamente leer y escribir, como lo demostró en sus relaciones con la corona, y que nunca se bajó del pedestal de hidalgo, es decir, de su dignidad, se dirigiera a los caciques que querían matarlo con las flechas envenenadas y con los cuales pactó, o se dirigiera a la corona, a la cual se dirigía con un desparpajo cuyas cartas, al leerla, uno se queda sorprendido de la fuerza que tenía aquel personaje y parece imposible que en lugar de haber sido los chinos o los de Oceanía u otros quienes se adentraran en el Pacífico, fuera este Vasco Núñez de tierras, como suelo decir, de rastrojos, de garbanzos y de secano. Muchas gracias.